Se trata de algunos casos de integración calórica en columna de destilación. En una columna de destilación simple hay dos requerimientos de servicios. En el fondo, un servicio de calentamiento para vaporizar parcialmente la corriente de fondo, y en el tope un servicio de enfriamiento para condensar el vapor. Una representación de una columna de destilación en un diagrama temperatura-entalpía para alimentos en su punto de burbuja, Q igual 1. Es el rectángulo que se observa en la representación de Q, este rectángulo. Las bases representan los flujos calóricos que hay que aportarle a la columna en el hervidor y el flujo calórico que se debe remover en el condensador del vapor de tope de la columna. La temperatura en el hervidor es mayor porque allí el contenido es de un componente o de una mezcla más pesada, y la temperatura de condensación es menor porque se trata de un componente o una mezcla más liviana. Por lo tanto, hay un delta de temperatura desde el hervidor hasta el condensador en la columna, lo que hace que el rectángulo representativo de los requerimientos energéticos en una columna de destilación tenga como altura el delta de T, como base un Q, lo cual representa cuánta energía se requiere para hacer la separación. En una representación de la integración de una columna de destilación, que es esta, a un proceso que es este. Este encierro es el proceso por encima del pinch, como lo dice aquí. Este encierro, representa al proceso por debajo del pinch. Esta línea representa las temperaturas pinch. Sin tener en cuenta la columna, el proceso requiere un mínimo flujo de servicio de calentamiento y un mínimo flujo de servicio de enfriamiento. La integración de la columna por encima del pinch toma el calor requerido en el hervidor del proceso, U sub REB, y el calor liberado en el condensador lo regresa al proceso por encima del pinch. Esto es lo que dice el título de la diapositiva, que se haga una integración entre la columna y el proceso por encima del pinch. Al hacer aquí el balance calórico por encima del pinch, se obtiene que el requerimiento calórico es el mínimo que se requiere en el proceso más el que se requiere en el hervidor menos lo que se recupera en el condensador. Y el flujo calórico para servicio de enfriamiento se mantiene igual. Esta es una colocación correcta de la columna
al integrarla calóricamente con el proceso. Esta es la representación de la integración de una columna por debajo del pinch. El calor en el hervidor lo toma del proceso por debajo del pinch. El calor del condensador lo transfiere al proceso por debajo del pinch. Y eso cambia el flujo requerido de enfriamiento. Ahora es la suma del Q mínimo del proceso más el Q en el condensador menos el Q en el hervidor. Y en este caso, el Q de calentamiento se mantiene igual. Esta es otra colocación de la columna correcta con el propósito de integrar sus requerimientos calóricos con el calor que se tiene dentro del proceso. Y este diagrama representa la integración de la columna de destilación a través del pinch. Consiste en que toma el calor requerido por la columna por encima del pinch y el calor liberado en el condensador de la columna lo transfiere al proceso por debajo del pinch. Esto hace que ahora los requerimientos calóricos de calentamiento sea la suma del mínimo del proceso más el Q en el hervidor de la columna y el de enfriamiento sea a su vez la suma de los dos flujos de enfriamiento. Esta colocación es incorrecta porque se trata de hacer una transferencia de calor a través de las temperaturas pinch y se sabe que una de las características de las temperaturas PIN es precisamente que a través de dichas temperaturas no es factible la transferencia de calor. Un análisis de la integración calórica entre una columna y un proceso sobre la curva gran compuesta del proceso. Este es el punto pinch del proceso y este segmento, representa el mínimo servicio de calentamiento, flujo calórico de servicio de calentamiento. Y debajo, este segmento representa el mínimo flujo calórico de servicio de enfriamiento. Este rectángulo representa la columna, las bases, la superior, el calor requerido en el hervidor y la inferior, el calor requerido en el condensador. Entonces, aquí se entiende que no se está haciendo utilización de calor contenido en las corrientes de proceso para aprovecharlo en el hervidor, sino que se está usando un servicio adicional. En la misma forma se entiende con respecto a enfriamiento. Y por otro lado, esta es la temperatura de hervidor. Esta es la temperatura en condensador. Y esta es la temperatura pinch. El transporte calórico a través del pinch no es posible, lo cual en esta representación permite deducir que el flujo calórico desde la temperatura del hervidor
que se está por encima del pin hasta la temperatura del condensador que está por debajo del pin, eso no es posible. Esta es la opción de colocación de la columna para integrarla dentro del proceso a través del pinch, que ya se explicó que es la colocación incorrecta. Esta es una integración parcial de una columna de destilación con el proceso. Parcial porque si miramos este segmentico, quiere decir que una parte del calor que se está liberando en el condensador de la columna se está transfiriendo a corrientes de proceso. Pero hay una parte adicional más allá del mínimo que se requiere de enfriamiento en el proceso. Por eso es una integración parcial, porque no se está aprovechando todo el calor que se libera en el condensador para transferirlo a corrientes de proceso. Se está transfiriendo una parte. Y por el lado del hervidor, el requerimiento del proceso es hasta aquí, todo esto, o sea, la distancia que pasa aquí por el pinch. Por lo tanto, aquí se entiende también que se está haciendo una integración parcial porque del servicio mínimo de calentamiento que requiere el proceso, esta pequeña parte se está invirtiendo en el calentamiento que se requiere en el hervidor. Y este segmento hay que hacerlo con un servicio externo adicional. Por eso en la leyenda al pie de la figura dice que es una integración parcial. Y esta es una integración completa, porque entendiendo que este rectángulo representa la columna de destilación y además que esta distancia representa el servicio mínimo de calentamiento en el proceso, se entiende que una parte de ese cálculo, ese mínimo servicio de calentamiento, se está utilizando en el requerimiento que se tiene en el hervidor de la columna. Y por el lado del condensador, se entiende que todo el calor que se libera en el condensador se está transfiriendo a corrientes de proceso en este trayecto. Entonces, no se está usando un servicio de calentamiento adicional en el hervidor de la columna y no se está utilizando servicio de enfriamiento porque el calor liberado por el vapor de tope al condensar se está transfiriendo completamente al proceso o a corrientes del proceso. Este es el caso válido explicado en una diapositiva anterior de una integración correcta por encima del pinch entre una columna y un proceso. Y este es una integración correcta por debajo del pinch. Esto quiere decir que el calor requerido aquí en el hervidor es transferido completamente por estas corrientes de proceso que están liberando calor.
Y en el servicio de enfriamiento, una parte del flujo calórico que libera el vapor de tope en el condensador se está transfiriendo a corriente de proceso, y la otra parte, esta, se está transfiriendo a un servicio de enfriamiento, pero ese servicio es el mínimo calculado para el proceso. Es decir, no se está invirtiendo más servicio de enfriamiento. Se está utilizando el mínimo calculado para el proceso. Entonces es una integración válida, correcta, de una columna en un proceso operando a condiciones por debajo del pinch. Un ejercicio que ilustre lo he explicado anteriormente sobre la integración de una columna en un proceso. Aquí dice que se tiene la tabla que muestra los flujos calóricos en cascada de un proceso, haciendo un desarrollo pinch para un delta T mínimo de 10 grados centígrados. Esta es la tabla. La pregunta A dice que se trata de una columna de destilación que separa una mezcla de tolueno y de finilo en productos relativamente puros para integrarse con el proceso. La presión de operación de la columna es 1.013 bares. Las temperaturas de tolueno en el tope a esa presión es 111 grados centígrados. Y el difenilo en el fondo de la columna en el hervidor es 255 grados centígrados. La pregunta es, ¿cuál sería la consecuencia de integrar la columna de destilación con el proceso a una presión de 1.013 bares? Con la tabla de calores, flujos calóricos en cascada, se construye la curva gran compuesta. Resulta la figura que se observa y se resaltan los mínimos flujos calóricos de servicios que requiere el proceso. El mínimo de servicio de calentamiento 18.3 megavatios y enfriamiento 14.3 megavatios. Aquí llama la atención que se tiene temperatura de 295, por lo tanto el servicio de calentamiento puede tomarse a una temperatura algo mayor, por eso se dibuja esta línea por encima. Y con respecto al enfriamiento, la menor temperatura de corriente es 35 grados centígrados. Por lo tanto, ese servicio de enfriamiento debe estar a una temperatura algo inferior. Esta es la situación planteada en la pregunta A para la columna. Este rectángulo representa la columna. Sobre el enunciado que opera una atmósfera, que en el fondo el difenilo tiene una temperatura de 255 y en el tope el tolueno tiene una temperatura de 115 grados centígrados. 111, perdón. En una pregunta B especifica que los flujos calóricos en hervidor y condensador son 4 megavatios cada uno.
De modo que haciendo una representación parecida a la de la explicación, aquí se tiene que esta es la temperatura PIN de 145 grados centígrados. Este segmento en rojo representa el mínimo servicio de calentamiento que requiere el proceso. Esta línea roja abajo, 14.3, representa el mínimo servicio de enfriamiento. Y mirando nuevamente las temperaturas en la columna de destilación, entonces se observa que a una atmósfera el hervidor está a una temperatura por encima del pinch y el condensador está a una temperatura por debajo del pinch. Esa es la opción que no es correcta, la colocación que no es correcta, que no realiza ni una integración parcial ni una integración total. ¿Qué quiere decir, entre otras cosas, que a más del servicio mínimo estimado para el proceso se requiere un adicional de 4 megavatios en el hervidor de la columna, lo que da un total de 22.3. Igual o en forma similar en cuanto a enfriamiento, quiere decir que ahora se requiere en enfriamiento un total de 18.3, el mínimo del proceso más el requerido en el condensador de la columna. La pregunta que dice cuál sería la consecuencia de integrar la columna operando a una atmósfera, la respuesta es que no es factible una integración calórica con la columna operando a una atmósfera, porque las temperaturas de tope y fondo están en un intervalo que pasa por la temperatura pinch, y el concepto de pinch es que a través de dichas temperaturas no se da transferencia de calor. Y por otro lado, el decir no hay integración calórica significa que no hay utilización de el calor contenido en las corrientes de proceso para utilizarlo dentro de los requerimientos de la columna. Aquí se tiene lo que se plantea como pregunta B. ¿Puede usted sugerir una presión de operación más apropiada para la columna de destilación si se ha de integrar con el proceso? Las cargas calóricas en hervidor y condensador son ambas 4 megavatios y puede asumirse que no cambian significativamente con la presión. Las presiones de vapor de tolueno y de finilo se calculan, pueden representarse por esta ecuación. Vemos la forma de la ecuación de Antoine. El P sub I está en unidades de bares y la temperatura en unidades Kelvin. Y A sub I, B sub I y C sub I son constantes que para cada uno de los dos compuestos están aquí recogidas en esta tabla 21.6. Coloca una restricción. La operación al vacío debería evitarse y la temperatura en el hervidor mantenerse tan baja como sea posible para minimizar el ensuciamiento en el intercambiador. Y la asignación C dice: esquematice la forma de la curva gran compuesta después que la columna de destilación se ha integrado al proceso. El ejercicio se deja para solución del estudiante. Solamente se le
ilustran algunas orientaciones que les sirvan. La pregunta se resume a encontrar la presión que permita que las temperaturas de condensador y hervidor en la columna de destilación se sitúen por encima del pinch y que esas temperaturas permitan que los calores liberados en condensador sean transferidos a corrientes de proceso y que el calor requerido en el hervidor se tome del el mínimo estimado para el proceso. Es decir, una temperatura en la que todo este flujo calórico liberado en condensador se pueda transferir aquí a corrientes de proceso. Y el calor que se requiere en el hervidor sea del que se ha estimado como mínimo del proceso, lo que lógicamente conlleva a que lo que se tiene que invertir en flujo calórico de calentamiento en el proceso es menor, que sumado con los 4 megavatios que se requieren en el hervidor da el total calculado de 18,3 megavatios. Entonces el ejercicio es qué presión permite que estas temperaturas del hervidor y condensador queden, hagan que la columna quede bien colocada por encima del pinch o por debajo del pinch. El dato del 4 megavatios de servicio de calentamiento y de enfriamiento, aquí se ubica este 4. Entonces, estas bases tienen que quedar aquí sobre 4. Y esto tiene que quedar por encima de la curva azul. El planteamiento de que la temperatura en el hervidor sea la mínima posible, la más baja posible para evitar ensuciamiento, quiere decir que la selección de temperaturas debe hacerse sobre la del condensador, la más baja posible, para que la del hervidor sea la más baja posible. Y que también se verifique la posibilidad de encontrar una presión en la que el rectángulo que representa la columna quede completamente por debajo del pinch. La temperatura, dice, en el hervidor debe ser la más baja posible. El hervidor, el calor en el hervidor es el calor que liberan las corrientes de proceso en este intervalo. Y aquí es donde se va a encontrar la necesidad de entender lo que quiere decir en el enunciado cuando dice que se debe evitar una operación al vacío. O sea que esta columna opere a presiones menores que la atmosférica.
Entonces se deja así esquematizada la solución para que el estudiante haga un cálculo numérico con la ecuación de Antoine y haga una explicación de las posibilidades o la posibilidad que se tiene de integrar la columna con el proceso por encima del pinch o por debajo del pinch. Si en alguno de los dos casos se da una situación de las que están restringidas en el enunciado, pues entonces ahí se tienen las razones para justificar la respuesta que se plantea. La destilación de doble efecto consiste en que si se tiene una mezcla de dos componentes AB, se hace una división de flujos de esa corriente para una de esas corrientes destilarla a una menor presión y la otra destilarla a una mayor presión. Es lo que explica la presencia de esta bomba aquí, es la que le va a imprimir a esta fracción de corriente una mayor presión. Se habla entonces de una columna de alta presión y de una columna de baja presión. El objetivo es esto que se ve aquí. ¿Qué quiere decir? Que esta presión mayor sea tal que la temperatura de este vapor sea mayor que la temperatura de este líquido. Que esta T1 sea mayor que esta T2. ¿Con qué propósito? Que el calor que libere el vapor al condensar se transfiera al líquido de la columna de baja presión que se necesita vaporizar. Entonces, el ejercicio consiste en buscar esa alta presión que haga que el producto del vapor de tope de dicha columna sea tal que el calor que libere al condensar sea transferible al líquido de fondo de la columna de baja presión. Este intercambiador es el dispositivo en donde se da esa transferencia de calor. El fondo de la columna de baja presión da su producto más pesado B y el tope de la columna de alta presión da su producto más liviano pesado. Por lo tanto, aquí hay una integración, como dice el título, las columnas están ligadas térmicamente, porque visto de alguna manera aquí se está omitiendo un condensador y con ello un servicio de enfriamiento, y en la columna de baja presión se está omitiendo un hervidor y con ello un servicio de calentamiento. Lo que hace que entonces el requerimiento total de servicios de enfriamiento y de calentamiento disminuya. Es una forma de separar una mezcla con menos servicio de enfriamiento, una menor cantidad de servicios de calentamiento y de enfriamiento. Esta es la representación en una temperatura entalpía que compara una destilación en una columna simple, sería este rectángulo, con una destilación de doble efecto.
Aquí se pueden resumir las conveniencias y las inconveniencias. El flujo calórico se reduce y dice la mitad, pero algo que es para el análisis con respecto al delta de temperatura que se da entre las dos columnas, se hace el doble. Si multiplicamos, si hallamos el área de cada uno de las dos representaciones, da el mismo resultado, lo cual se entiende como que se requiere la misma energía con diferentes características. El cuidado es que esta temperatura que se tiene en el hervidor de la columna de alta presión, porque esta es la columna de alta presión y este rectangulito es la columna, representa la columna de baja presión. Entonces, la temperatura en el hervidor se hace notoriamente mayor y si se tiene disponibilidad de un servicio de calentamiento de un vapor a una temperatura especificada, hay que mirar que exista un delta de T aquí que permita que este vapor se pueda utilizar como servicio de calentamiento a la temperatura de este hervidor. Y por el otro lado, los intercambiadores que manejan fluidos a altas temperaturas generan ensuciamiento y la transferencia de calor se va deteriorando. Es una destilación de doble efecto, pero las columnas no están ligadas calóricamente. Cada una mantiene su condensador y su hervidor. Integradas dentro de un proceso, el diseño debe hacerse para que operen a presiones tales que haya una columna de alta presión, que sea la C2, en el que las temperaturas de hervidor y condensador queden por encima del pinch, y la de baja presión a una presión tal que las temperaturas del hervidor y condensador queden por debajo del pinch. Aquí hay integración porque el flujo mínimo de calentamiento calculado para el proceso, ahora hay una parte que se está empleando en el hervidor de la columna de alta presión. El flujo de calor que se libera en el condensador de la columna de alta presión se está transfiriendo a corriente de proceso. El flujo calórico que se requiere en la columna de baja presión se toma de corrientes de proceso. Y el flujo calórico que se libera en el condensador hace parte de toda la cantidad estimada como servicio mínimo de enfriamiento. Este es un caso de integración calórica que consiste en que en un plato o en una sección intermedia de la columna se hace el enfriamiento del vapor que asciende. Es este condensador que está aquí. Eso tiene como conveniencia que si se hace un enfriamiento a este nivel, en la que esta temperatura es mayor que esta,
Entonces, el servicio de enfriamiento que se necesita a la mayor temperatura puede representar una economía con respecto al servicio de enfriamiento que se requiere en el tope donde la temperatura es menor. Lo que se llama un condensador intermedio o un interenfriamiento. Una representación sobre la curva gran compuesta de un proceso como visualización de la integración de la columna con el proceso. Muestra a la columna ahora con esta geometría. Quiere decir, el vapor de tope ahora va a liberar un flujo calórico a una temperatura menor, porque en una sección intermedia de la columna se hace un enfriamiento a una temperatura mayor, la que está aquí. Por lo tanto, el calor que se va a liberar o el enfriamiento total es el mismo, con la diferencia de que una parte se hará en el condensador de tope a una temperatura menor y la otra parte se hará en un condensador intermedio a una temperatura mayor. Un sistema de recompresión a vapor que puede ser cíclico, puede ser abierto y que se referencia con la sigla MBR. El sistema de recompresión a vapor, que en este caso es cíclico, consiste en tomar el vapor de tope de la columna de destilación, comprimirlo y con ello aumentar su temperatura de tal manera que el vapor sirva como servicio de calentamiento en el hervidor de la misma columna. El vapor se condensa, se expande para propiciar una mezcla de dos fases, vapor y líquido. Del líquido sale el producto de tope condensado y la fase vapor que se suma al vapor original del tope. Cuando cuando la columna opera a una presión en el que la temperatura del vapor en este tope es mayor que la ambiental, aquí se hace una condensación de una fracción de ese vapor. Un enfriamiento que se alimenta a este tanque de separación de fases. De modo que recompresión a vapor quiere decir que el vapor se comprime para que sirva como servicio de calentamiento en el hervidor y luego se expande para propiciar el producto líquido de fondo, los de tope, más por supuesto el reflujo, y el ciclo se cierra con un reciclo del vapor. Entonces, el conjunto de compresor, calentador y válvula es el sistema de recompresión a vapor. Esta es otra configuración del sistema de recompresión a vapor para cuando la temperatura es baja, menor que la ambiente,
Aquí está la compresión que condiciona el vapor para que se pueda utilizar como eh, servicio de calentamiento en el hervidor de fondo, y se recircula previo enfriamiento a un tanque de flaseo donde el líquido sea el producto de tope destilado, y el vapor se recircula junto con el que sale de la columna para cerrar el ciclo. Esta es una configuración ligeramente diferente en lo que tiene que ver con este tanque de flaseo que aparece aquí en el fondo de la columna. Quiere decir que esa vaporización parcial que se produce en el reboiler, el fondo líquido se condiciona o se previene que tenga vapor, que sea una de dos fases, una corriente de dos fases, y el vapor se separa en un tanque. Esa unidad de flaseo es el que se recircula la columna, y el líquido es el producto de fondo. Otra configuración del sistema de recompresión a vapor: el vapor se comprime para colocarlo en condiciones que sirva como medio de calentamiento en el hervidor. El líquido enfriado se utiliza como medio enfriante del mismo vapor. Más enfriamiento en este intercambiador, y una expansión final para dar el líquido, que fracción es producto de tope y la otra fracción es el reflujo. En un sistema de recompresión a vapor, el equipo significativo es el compresor, y aquí se plantean las ecuaciones que aplican en un compresor y que relacionan temperaturas con presiones, la primera, y las dos segundas las que calculan la potencia o el trabajo que se requiere en el compresor. Un ejemplo tomado del texto que dice: uso de un sistema de recompresión a vapor para disminuir las utilidades de calentamiento y enfriamiento. Una planta tiene una corriente caliente y una corriente fría. Los datos están dados en la tabla 8.3. Aquí están los datos de capacidad calorífica en megavatios por Kelvin y las temperaturas inicial y final de cada una de las corrientes. H1 es la caliente y C1 es la fría. La corriente 1 debe enfriarse a 360 Kelvin o menos. En la operación normal se enfría a 360 Kelvin. Y aún más, las cargas de intercambio calórico de H1 y C1 normalmente son completadas usando utilidades externas de enfriamiento y calentamiento. Por lo tanto, los valores normales de calentamiento y enfriamiento son, aquí los podemos calcular: punto 10 para la caliente es el Fc sub P, y el delta de temperatura es 10 Kelvin, considerando que disminuye hasta 360. Entonces, el flujo calórico que libera la corriente caliente es 1 megavatio.
Quiere decir que se requiere 1 megavatio de servicio de enfriamiento. Y por el lado de la corriente fría, con un FC sub P de 0.15, teniendo un aumento de 15 grados, 15 Kelvin, 15 por 0.15, eso da 2.25 megavatios. Por lo tanto, se requiere un servicio de calentamiento que le facilite a esa corriente fría esos 2.25 megavatios. Estas cifras son las que dicen en la siguiente diapositiva después de este rengloncito que está. Aquí están los cálculos que dijimos: 2.25 megavatios y 1 megavatio calentamiento el primero y enfriamiento el segundo. El flujo de H1 es 100 kilogramos por segundo, su peso molecular es 28, su presión es 101,325 kilopascal, es una atmósfera, y el delta T mínimo es 10 Kelvin. Esto es lo que dice el enunciado, que no existe opción de integración calórica entre la corriente caliente y fría, porque la corriente caliente sale a 360 Kelvin y la fría entra a 360 Kelvin, entonces no hay el delta mínimo. Por lo tanto, en esta figura lo que dice, sin más opciones, se requiere un servicio de enfriamiento de 1 megavatios para la corriente caliente y 2.25 megavatios para la corriente fría. Un diagrama que ilustre una red de intercambiadores de calor es lo que se muestra en la figura. La corriente caliente requiere 1 megavatios de servicio de enfriamiento y la corriente fría requiere 2.25 megavatios de servicio de enfriamiento. Aquí se puede ver por qué no se superponen las corrientes. Ante la situación planteada, el enunciado del ejercicio continúa como puede verse a partir del diagrama de intervalos que se muestra en la figura anterior. Las dos corrientes no se superponen en el intervalo, en el rango de temperatura factible. Por lo tanto, en condiciones normales no hay oportunidad de que haya una integración calórica entre las dos. Él plantea que el objetivo de este ejercicio es utilizar un sistema de recompresión a vapor para inducir una integración calórica. Desarrolle los cálculos de los objetivos energéticos y comente los resultados. Recompresión a vapor es tomar un vapor y aumentarle la presión y con ello la temperatura para colocarlo en condiciones energéticas que pueda utilizarse dicho vapor como un servicio de calentamiento. Entonces, se toma el vapor cuya temperatura es 370, o sea, la corriente caliente, y se calienta hasta 385 Kelvin, haciendo una compresión desde la presión inicial 101,325 y averiguar a qué presión hay que comprimirlo para que la temperatura correspondiente sea 385 Kelvin.
resulta ser 116.446 kilopascal. Y a continuación se aplican las fórmulas que se presentaron para calcular la potencia requerida en ese compresor y resulta ser 1834 kilovatios. Un diagrama grid de lo realizado y de la inducción a la integración calórica se muestra aquí. La corriente caliente, que está en forma de vapor, se encuentra a estas condiciones iniciales. Se comprime a la presión que haga que el vapor alcance una temperatura de 385 Kelvin, temperatura que se decide en virtud de que la corriente fría tiene una temperatura final de 375 Kelvin y se ha fijado un delta T mínimo de 10. Cuando se da la compresión hasta 116.446 kilopascal en el que la temperatura es 385 Kelvin, en el compresor se requieren 1834 kilovatios, que ahí está aproximado a megavatios, 1.83. Con esta compresión se ha colocado la corriente caliente en forma de vapor a una temperatura que permite que haya integración calórica de la corriente caliente con la fría. Entonces se transfiere el calor contenido en la corriente caliente al cambiar de 385 a 370, un delta T de 15 Kelvin por 0.1, que es su Fc sub P, da 1.5. Al transferir este 1.5 a la corriente fría C1, aquí se puede ver que la transferencia es viable. La corriente caliente cambia de 385 a 370, la temperatura 385. Y la final es 370 aquí, 370. Y la fría cambia de 360, 10 grados por debajo aquí, está cumpliendo con el delta T mínimo. Y sube hasta 370, que es esta número que está aquí. Podríamos verificarlo, hay un delta de 10. Fc sub P de la corriente fría es 0.15, o sea que da el 1,5. La corriente fría necesita 225 megavatios de servicio de calentamiento. La corriente caliente le entrega 1,5. Por lo tanto, el sistema de recompresión a vapor está permitiendo una integración calórica y con ello una disminución en el requerimiento de servicio de calentamiento. La evaluación, por supuesto, que hay que hacer desde el punto de vista económico es reducción de ese servicio calórico con inversión en esta energía que hay que entregarle al compresor. Como la corriente final de la corriente caliente es 360, lo que falta por llevar finalmente la corriente caliente a su temperatura final es hacerle una expansión para que de la estado de recompresión, 616 kilos, 44, 6 kilopascal,
recobre su presión inicial de 101.325, que aquí solamente se está indicando que se requiere la expansión que haga dicha disminución de presión. Y este es el diagrama de flujo. Aquí está la corriente caliente que se comprime hasta 116.446 kilopascal y se calienta hasta 385 Kelvin. Hace la transferencia de calor a la corriente fría y le aumenta su temperatura de 360 a 370. La corriente caliente sale a 370 Kelvin. Transfiere a la corriente fría 1,5 megavatios. La corriente fría, para llegar a su temperatura final, requiere un servicio de calentamiento de 0,75 megavatios. Y la corriente caliente, para regresarla a su temperatura inicial, se expande en una válvula. El flujo de calentamiento se ha reducido de 2,25 a 0,75. La energía contenida en la corriente caliente se transfiere completamente a la corriente fría. Y hay una inversión en potencia de compresión de 1,83 megavatios.